Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y televidentes. El día de hoy tenemos la visita dentro de nuestro programa de Héctor Koloj. Él es el coordinador del Observatorio de Periodistas en Guatemala y precisamente el día de hoy vamos a abordar un tema sumamente importante para el quehacer periodístico en Guatemala. En primer lugar, si bien es cierto, la pandemia ha venido a afectar considerablemente la labor de los periodistas, tanto en lo que es la cobertura, la limitación de fuentes y en cierta medida su ejercicio profesional, también el periodismo en Guatemala viene padeciendo desde hace algunos años también de una crisis en cuanto a lo económico, en cuanto a lo financiero, en cuanto a su desarrollo y expansión. El día de hoy, precisamente con ese propósito, Héctor Koloj nos va a hacer un panorama de lo que es el último informe precisamente de la actividad de los periodistas y sus derechos y cómo de esta manera también se ha venido vulnerando el trabajo y las acciones de los medios y de los periodistas en sí. Héctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mario, gracias por el espacio. Muchas gracias. Entonces, ¿en qué medida esta situación ha venido afectando a los medios y cuáles son los aspectos más importantes de ese informe que ustedes tienen y que van a dar a conocer a partir de mayo? El informe que nosotros presentamos es un análisis de los primeros 3 meses de este año respecto a las denuncias interpuestas por periodistas, cuestiones de violaciones de distinto tipo para limitar su trabajo y también otras cuestiones que quizá no se engloban como una agresión en sí, pero sí es una llamada de alerta sobre limitaciones a la libertad de expresión, no solo de los medios y los periodistas, sino que también podría afectar a la ciudadanía en general. Del 1 de enero al 31 de marzo nosotros recopilamos de 39 agresiones y limitaciones de distinta índole, casi el doble de las que habíamos registrado en el mismo periodo del año pasado, cuando únicamente habían sido 21. En este periodo vimos que continuó la tendencia del año pasado de utilizar el tema de la pandemia para limitar el acceso a actividades o reuniones de los periodistas, negar la información de las autoridades locales, la utilización de un discurso descalificativo para referirse a los medios, a periodistas, también los ataques que se han dado desde la web, no solo desde las redes sociales, sino que inclusive en algunos hechos se han creado inclusive páginas específicas solo para atacar a medios, o como ha ocurrido también en años pasados, la clonación de páginas de medios escritos o televisivos, radiales, de medios tradicionales para atacar con temas políticos o temas judiciales, haciéndolo ver como que un medio de prestigio es el que está difundiendo esta información. En estos primeros 3 meses vimos 2 cuestiones muy particulares. La primera es que se continúa utilizando el discurso o acciones relacionadas con el tema de la pandemia para limitar el acceso a reuniones en las gobernaciones, en las corporaciones municipales, y que esto empezó con el tema de las restricciones de movilización, de reuniones, en marzo del año pasado, que las empezó a implementar el gobierno central, pero que rápidamente se replicaron en los gobiernos municipales. Vemos en los gobiernos municipales que, aduciendo que había poco espacio en los salones o que desconocían que se tenía que permitir el ingreso a la prensa en las sesiones de Congreso, no les permitían ingresar, o que también utilizaban algún tipo de listados o favoritismos para dar información a ciertos periodistas y a ciertos medios, pero a quienes consideraban incómodos o críticos o hacían algún tipo de fiscalización de los medios, no los invitaban a sus reuniones, no brindaban información, los comunicadores sociales o los funcionarios no brindaban ningún tipo de declaraciones, y vemos que tanto como se ha utilizado la pauta oficial para premiar, castigar o tratar de incidir en las publicaciones de los medios y periodistas, también están utilizando el acceso a reuniones o información pública también para castigar, premiar o incidir en los periodistas. Por ejemplo, dentro de estos 3 meses, si nos vamos a casos emblemáticos o un caso en particular
que nos llamaría la atención, ¿cuál sería dentro del informe? Creo que respecto a lo que conversaba anteriormente, dos casos muy emblemáticos, uno en la cabecera de Quetzaltenango, desde el año pasado, periodistas de dos medios locales, de Estéreo 100 y de Estéreo 100, perdón, son estos periodistas, y también de la corresponsal de Guatevisión y Prensa Libre, que han sufrido limitaciones para abordar o para entrevistar a funcionarios municipales, al punto de únicamente colocarles una bocina afuera del salón de sesiones, solo para que escuchen, pero con la imposibilidad de abordar a los funcionarios, o realizando sesiones fuera del Palacio Municipal, donde no se convoca a nadie y se desconoce de los temas que se abordan. Algo similar ocurre en Santa Lucía, Cotzumalguapa, donde a raíz de la cobertura de una cablera local que la municipalidad les vedó la posibilidad de funcionar ahí, les quitó los derechos de transmisión, que un caso que inclusive ha llegado a la Corte de Constitucionalidad. El alcalde arremetió en contra de dos medios locales y del corresponsal de un medio de circulación nacional para no darles entrevistas, y alegando que él no está obligado a brindar entrevistas, o que la ley lo faculta para no hablar o para no permitir el acceso a las reuniones de consejo, con lo cual está limitando el trabajo de los compañeros, y que no solo afecta a ellos como reporteros, a los medios a los cuales pertenece, sino también a la ciudadanía, pues les veda la posibilidad de acceder a información desde distintas fuentes. Claro. Héctor, tomando desde el punto de vista el curso que han tenido estas denuncias, ¿cuál ha sido la respuesta de los aparatos, ya sea estatales o de las organizaciones que han recibido estas denuncias? En el caso de la PDH, vemos que la Defensoría de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha tomado un papel muy activo, y también las auxiliaturas departamentales. Sin embargo, pues al no haber algún proceso penal, o no haber algún tipo de sanción que pudieran imponerse a los funcionarios, ellos siguen con las mismas actitudes, con las mismas acciones de impedirles el acceso a información o actividades. Y que también hay que recalcar que esto no es un problema nuevo, es un problema estructural que se ha repetido durante años en diversos municipios, y que ha trascendido a los cambios de corporaciones municipales, y también de los diputados distritales, y también de las gobernaciones. Es un problema que desafortunadamente año con año se repite, y que también en ocasiones los periodistas, como ocurre con otro tipo de limitaciones o agresiones que sufren, no siempre lo denuncian por temor a una represalia mayor, o porque la situación temen que no pueda cambiar. Por ejemplo, ya que mencionaste que año con año se ha venido dando consecutivamente este tipo de amenazas o de limitaciones al libre ejercicio del periodismo, ustedes que han venido haciendo toda una síntesis de las amenazas y cortapisas que se le da al ejercicio de los comunicadores, ¿cómo evalúan ustedes, digamos, esta circunstancia en el gobierno anterior, por ejemplo, comparado con lo que lleva este? Bueno, pues el gobierno de Jimmy Morales representó un retroceso en defensa de derechos humanos total. Por ejemplo, el cierre de la instancia de análisis de ataques en contra de defensores de derechos humanos en gobernación. Un ejemplo de esto, un espacio donde nosotros podíamos sentarnos, igual que otras organizaciones defensoras de derechos humanos, con los investigadores DEI, con los fiscales del Ministerio Público, con asesores de gobernación, para discutir todos estos temas. Pero desde la llegada de Enrique Degenhardt, esto se cerró. También pues vimos intereses de aliados en el Congreso de Jimmy Morales por promulgar leyes que criminalizaran los comentarios en redes sociales, la muy recordada iniciativa de ley contra el terrorismo, y también pues ya en el 2019 una ley similar en la cual pretendían criminalizar los comentarios o las críticas a los políticos que buscaran un espacio en la administración pública, o que ya tuvieran un espacio dentro de este. Y claro que lo que más resaltó en el periodo de Jimmy Morales, además del cierre que tuvo con los medios también de limitar información,
fueron las campañas de desprestigio, que la investigación de un medio digital pues develó que Alfredo Brito estaba detrás de net centers que atacaban a periodistas, a medios, a activistas, a defensores de derechos humanos, y también lo que más resaltó fue el tema del discurso confrontativo, de la estigmatización de medios que se dio durante todo el año, durante toda la administración de Jimmy Morales, pero que especialmente se empezó a notar después de que la Fiscalía y la CICIG hicieron las acusaciones penales en contra de su hermano y de su hijo. Con el gobierno de Yamatei vimos una situación similar, una actitud déspota, una actitud intransigente, que no le gustan los comentarios negativos, que no le gustan las críticas, como lo comentó en una entrevista a un medio escrito, que la prensa no tenía que ser fiscalizadora. Él, como Jimmy Morales, pareciera que únicamente quiere medios dóciles, periodistas dóciles, que sean relacionistas públicos, que únicamente sean una caja de resonancia de lo que él dice y que no cuestionen, que no investiguen, que no fiscalicen. Y aunque él no ha utilizado tanto el discurso confrontativo como Jimmy Morales, creemos que no es porque él tenga una actitud diferente a él, sino ha tenido pocas oportunidades para hacerlo. El año pasado, en varias oportunidades, también se trató de una forma muy bravucona en contra de periodistas. Eran muy común las rabietas que hacía en las cadenas los fines de semana, cuando daba a conocer las medidas restrictivas para el tema del coronavirus, pero que aprovechaba para arremeter en contra de sus críticos. Héctor, por ejemplo, yo supongo que es todo este tiempo y el trabajo, felicito precisamente al Observatorio de Periodistas precisamente por eso. ¿Qué ha generado dentro del gremio periodístico esto? ¿Ha generado un mayor conocimiento sobre su trabajo, las amenazas que se ciernen sobre su trabajo? ¿Y cómo las asociaciones han tomado esto? ¿Quiénes reciben estos informes y de qué manera esto genera mayor solidaridad? Pues en el tema de las agresiones, nosotros hemos dicho que esto se debe principalmente a dos cosas. Primero, que el escenario se ha venido agravando año con año, que esto pues es innegable, que tanto los gobiernos centrales, y no solo el gobierno, sino los distintos funcionarios estatales han implementado distintas argucias o estrategias para arremeter en contra de la prensa. Esto es una de las cuestiones, pero otra, que también las plataformas sociales, las organizaciones sociales, los periodistas también han sido más unidos y también han encontrado espacios para denunciar más los hechos. Por ejemplo, el año pasado nosotros recopilamos 149 agresiones, pues es una cifra pues alarmante en un solo año. Pero pues también existe un subregistro, hay muchos casos que nosotros desconocemos, hay cuestiones que los periodistas por distintos motivos no denuncian, puede ser por temor a una represalia mayor, por desconfianza en el sistema de justicia local, por la cooptación de las autoridades locales o de las representantes del sector justicia por parte de distintas estructuras criminales o económicas. También por antecedentes donde ellos pudieron haber accionado, interpuesto una denuncia, o ellos, o compañeros, pero vieron que no procedió. Esto también incide mucho en que desafortunadamente en muchos casos no sean denunciados pública ni penalmente, pero como decía, una de las cosas que hemos visto que ha funcionado bastante son las plataformas sociales, también algunos medios que han sido empáticos con sus integrantes, con sus periodistas, que también han ayudado a denunciar estos hechos, y también muchas organizaciones, tanto a nivel local como internacional, que han puesto en la palestra este tipo de actitudes de los gobernantes, y que también han tenido que ver muchas veces sectores organizados o personas particulares en estos hechos. Bueno, hay un caso emblemático que podamos decir ha llamado mucho la atención en los últimos meses y que haya significado precisamente un punto medular de acción de parte de ustedes para investigarlo. Hay muchos casos,
creo que hablar solo de uno sería muy corto, aunque nosotros pues hemos tratado de darle visibilización y tratar de abordarlo en los espacios internacionales que nosotros tenemos para que no caiga en el olvido o para que no sea únicamente una estadística, sino que la comunidad internacional o organizaciones que tienen más peso, que tienen más incidencia con países cooperantes o con países amigos, puedan hacer eso. Por ejemplo, el caso de Anastasia Mejía, el caso de Sonny Figueroa, o algo muy relevante que han sido las campañas de difamación que se han multiplicado en redes sociales y que llama la atención que algunas de estas cuentas y usuarios que divulgan las campañas de desprestigio utilizan comentarios o discurso muy similar al que utilizaba Alejandro Yamatei. Claro. Bueno, Héctor, creo que nos ha dado un panorama precisamente y un adelanto a lo que va a ser el informe de estos 3 meses del Observatorio de Periodistas en Guatemala. Agradecemos tu presencia en el programa. A ustedes muchas gracias, Mario. Y esperamos la siguiente sección de nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias.